La semana pasada estuvimos hablando, di algunos tips, que se llama palabra anglosajona, consejos para ahorrar. Y estábamos pensando ya en el programa seriamente hacer nuestro balcón huerto y nuestra ventana huerto. Claro, cuando yo estoy preparando mis plantas o mis jardineras o improvisadas cubetas con mis futuras, alimentos, con mis hojas, hay desperdicios, entre comillas desperdicios, cosa que no utilizamos porque no sabemos reintegrarlo muy bien en el círculo, ¿no? En el ciclo de la vida. Pero cuando nos sobran, hay sobrantes, tenemos que compostarlo. Hablamos mucho de compostaje, así es que hoy no podría ser de otra manera la mejor invitada para hablar de compostaje y de muchas otras cosas, por cierto, es Patricia Herrero. Bienvenida de nuevo, Patricia. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros otra vez por aquí. Bien la introducción, ¿verdad? Que no existe realmente desperdicio. No, efectivamente, es que al final no nos damos cuenta, pero hay un montón de cosas que vamos generando en nuestros hogares y que seguro que podemos reaprovechar. Y el compostaje es una de esas opciones. ¿Cómo podríamos definir, para empezar, qué es el compostaje? Bueno, pues yo, así, hablando de una forma que todo el mundo pueda entender, al final es un proceso muy sencillo, es económico y sirve para aprovechar todos los residuos orgánicos y biodegradables que producimos en nuestras casas. Es decir, aquellos residuos que se pueden descomponer fácilmente por la acción de pequeños microorganismos que viven en el suelo. Entonces, tenemos una materia orgánica que se va descomponiendo y que nos permite obtener compost. El compost, al final, es un producto que podemos utilizar como abono para nuestros jardines o para nuestras macetas en una vivienda. Es un ciclo perfecto de la vida, pero no todo sirve para compostar, ¿verdad? No, así es. Es verdad que, nosotros en casa generamos un montón de residuos, ¿no? Sabemos que tenemos, pues, la materia orgánica, los restos de comida que nos sobran. Tenemos envases, tenemos vidrio, etcétera, ¿vale? Pero aquí lo que estamos hablando cuando nos referimos al compostaje es de toda la materia orgánica que nosotros generamos en nuestras casas. Pues, por ejemplo, hablamos de restos de frutas, de verduras, los pozos del café o de algunas infusiones, que incluso se pueden echar con el papel, nunca con las grapas, ¿vale? Pero son cosas de ese estilo que podemos ir aprovechando. Los yogures caducados o cosas así que no vamos a utilizar, pues la parte interior también se puede compostar, porque además, fíjate que aporta cierta humedad cuando tenemos un compost muy seco. Podemos compostar también restos de podas o de plantas que tengamos, porque al final mucha gente pues tiene pequeños jardines o tiene grandes extensiones, depende un poco. El compostaje se puede adaptar a todas las medidas posibles, porque incluso en un balcón tenemos opciones también de compostar algunos de nuestros restos de comidas, ¿vale? Entonces, también podemos aprovechar restos de la cosecha de huertos e incluso, cuando ya somos un poco más expertos, podemos empezar a trabajar con estiércol de animales, por ejemplo, en el caso de granjas o de grandes extensiones, e incluso, pasado un poquito más de tiempo, a lo mejor algo de carne y pescado y todo, ¿sabes? Porque son cosas que hasta que no tienes el compost un poquito más hecho, pues tampoco conviene meter al principio porque son productos que son más difíciles de compostar. Entonces, hay como niveles, ¿no? Podemos empezar por el nivel principiante y echar las cosas más básicas de nuestros restos de la comida y luego, pues, ir avanzando e ir probando cosas, porque muchas veces nosotros mismos nos podemos dar cuenta de, pues voy a probar a echar, pues, no sé, algo que me ha resultado de las plantas que he retirado. Bueno, pues voy a echar estas plantas, a ver, y vamos analizando cuánto tardan. Pues nos daremos cuenta que las plantas van a tardar más en compostarse porque tienen las ramitas más gruesas, o al final nos vamos haciendo expertos en compostaje a medida que vamos avanzando y vamos mirando y observando lo que pasa dentro de nuestro compostador, de nuestra zona que hemos dedicado para hacer este proceso. Esa es la clave, la observación, el tiempo y la paciencia. Esto es un proceso en el cual integramos cualquier, entre comillas,
pensamos a priori que es un desperdicio, en nuestro círculo perfecto de la vida, pero sin agobios, es ir observando. Vamos a empezar con el nivel más básico. Por ejemplo, ya estamos creando nuestro balcón o ventana huerto, porque todo es aprovechable si tenemos imaginación, ¿no? Eso es. Pues mira, podemos empezar, a ver, ¿qué podemos hacer para compostar en un balcón? Bueno, pues podemos, en un balcón, por ejemplo, que comentabas, tenemos la opción del vermicompostaje. Fíjate qué palabra más rara, ¿verdad? Bueno, Sí, pues porfa. estamos hablando de compostaje con lombrices. Parece mentira, pero es un sistema que existe y que se utiliza en muchos sitios con espacios reducidos, porque al final las lombrices son capaces de descomponer toda esta materia orgánica y biodegradable más rápido que los microorganismos del suelo. Entonces aceleran los procesos de compostaje. Eso no quiere decir que tengas compost de hoy para la semana que viene, no, estamos hablando siempre de 3-4 meses para empezar a recoger tu primer compost. El líquido que suele soltar también el vermicompostaje se puede recoger un poquito antes, ¿vale? Pero es verdad que los procesos siempre estamos hablando de varias semanas e incluso algunos meses, ¿vale? Porque tenemos que ir alimentando ese proceso con nuestros restos de comida para que las lombrices puedan ir trabajando y descomponiéndolo, ¿vale? Del vermicompostaje vamos a obtener dos subproductos, digamos. Por un lado, un lixiviado que nos sirve para regar las plantas. Ese lixiviado, ese líquido que surge, se mezcla con agua del grifo normal, agua que utilicemos para regar, en una proporción 1:5 aproximadamente, o sea, 5 partes de agua por una de nuestro líquido del vermicompostaje, y regamos nuestras plantas de casa, por ejemplo. O también obtenemos ese compost, ese abono, que es una tierra fértil que podemos también utilizar pues para proteger nuestras plantas. Es que al final el compost que obtenemos, ya sea del proceso normal, digamos, sin lombrices, ¿no? El proceso que podemos hacer en una compostera o en el suelo, en una finca o en un jardín, etcétera. Y el compost que obtenemos del vermicompostaje van a cambiar y a favorecer las propiedades del suelo. Por ejemplo, pues favorece la estabilidad de los suelos, les aporta nutrientes y además mejora la actividad de los microorganismos. O sea, que es que además estamos favoreciendo que si estamos utilizando restos de comida que nosotros hemos generado, que además mejoremos las características del suelo en el que nosotros estamos echando ese compost que se ha ido generando después de nuestro proceso. Entonces, por eso os decía, en el vermicompostaje obtenemos esas dos opciones, ¿no? Y son dos opciones que perfectamente se pueden utilizar en las plantas de interior, de exterior. Al final es un compost como el que compramos en las tiendas, pero natural. Totalmente, y además muy económico, porque en realidad no nos va a costar nada. Quizás un recipiente para empezar. ¿Qué tipo de recipiente podríamos utilizar en nuestro balcón para empezar a hacer nuestro compost? ¿Es necesario que sea de algún tipo de material? La verdad es que hay diferentes opciones. Hay vermicomposteras que tú puedes comprarte pues en alguna tienda especializada por internet, etcétera, ¿vale? Y pueden ser de plástico, de madera, diferentes opciones siempre hay. Y luego también, si eres humanitas, pues también te lo puedes hacer tú solo. De hecho, hay incluso algunas instrucciones que se pueden encontrar en internet sin problemas para fabricarte tu propia vermicompostera. Sí que es importante que, por ejemplo, si estamos hablando de vermicompostaje en el balcón, que las lombrices que se pongan tengan que ver con los procesos de compostaje. Es decir, no podemos poner una lombriz de las que encontramos habitualmente en el suelo cuando llueve, sino que hay unas especies especiales que sí que pueden descomponer la materia orgánica, ¿vale? Hay pues lombrices que se llaman lombrices del abono, lombriz tigre, hay lombriz californiana, bueno, hay diferentes opciones, ¿vale? Entonces esas también las venden en las tiendas especializadas. Al principio echas unas poquitas lombrices y con el tiempo pues se van reproduciendo y vas teniendo más, con lo cual al principio el proceso es más lento. Una vez que ya Claro. ha sido
alimentando a esas lombrices con lo que a ti te va sobrando de tus restos de comida, pues lógicamente habrá más y el proceso de compostaje será ya más ágil y podrás obtener tu compost y tu liquidito para regar las plantas pues con más frecuencia. ¿Vale? Y una cosa muy curiosa. Que lo matices. Dime. Sí, me encanta que lo matices porque es importante. Y hay una cosa muy curiosa que mucha gente se pensará. Claro, pero es que lo mismo se me llena el balcón de lombrices, ¿sabes? Porque estoy metiendo ahí un bichito que normalmente yo no tengo en mi casa. A ver si voy a encontrarme la casa pues llena de lombrices. Bueno, pues eso no es lo que suele pasar. ¿Por qué? Porque al final las lombrices tienden a estar donde hay comida. Entonces, si tú solo tienes comida en el compostador, pues lógicamente ahí se van a quedar, no se van a ir a buscar la vida afuera porque realmente están bien alimentadas ahí donde están, ¿vale? Es decir, no vamos a dejar que las lombrices se vayan a casa del vecino ni van a estar por nuestra casa pululando, ¿vale? Estarán en el sitio donde ellas tienen unas características o unas condiciones en las que pueden alimentarse y estar a gusto. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta, porque si no hay mucha gente que a lo mejor es reticente a este tipo de inicio de proyectos un poco más pues favorecedores para cuidar el medio ambiente, para reducir los residuos que nosotros mismos generamos en casa, para ser más autosuficientes porque estamos produciendo nuestro abono. Entonces, estas cosas no nos tienen que echar para atrás. Muchas veces es lo que comentábamos, es un poco la experiencia de ir viendo cómo funciona y nosotros iremos aplicando los trucos o los criterios que nosotros veamos que van mejorando ese proceso. Una cosa importante que es derribar este mito, ¿no?, de que se me puedan escapar las lombrices. Yo en el huerto cuando las he visto, no sabes la alegría que me ha dado porque sé lo que simboliza y lo que significa tenerlas, ¿no? Una cosa importante es, yo creo que es un error o un mito o quizás ocurra y no sepamos cómo canalizar esto, que es cuando pueda aparecer mosquitas o bichinos distintos al compostaje. Es verdad que aparece, hay olor, también sería una de las preguntas, porque claro, mucha gente puede tener miedo de decir voy a poner esto yo en el balcón y se me va a llenar de mosca o de bichitos de otro tipo. Pues mira, hay algunos trucos que se suelen comentar para este tipo de cuestiones y es, por ejemplo, que todo aquello que vayas a echar en la vermicompostera lo dejes la noche anterior en el frigorífico, porque así reduce la posibilidad de que haya más mosquitas o patógenos que puedan contaminar de alguna manera o simplemente afear tu vermicompostera, ¿vale? En el caso del compostaje con lombrices. El tema de los olores, si las lombrices tienen demasiada comida, por ejemplo, tiende a pudrirse en lugar de descomponerse por la acción de las lombrices. Entonces, tenemos que ir viendo, ¿sabes?, qué cantidad le echamos para que... pero eso lo vamos viendo. A medida que va avanzando el proceso, vamos viendo, pues mira, veo que tardan, veo que por aquí se me está poniendo todo... O sea, en lugar de descomponerse, se está pudriendo, porque se nota que ese olor empieza a ser... peor, fuerte, ¿no? Entonces es un olor fuerte y efectivamente pues eso hay que cuidarlo. Entonces, bueno, yo creo que hay cuestiones que por eso he hablado antes de la observación, que es fundamental. Por ejemplo, si tú ves que tu compost está muy húmedo, es más fácil que se te pudra. Entonces, intenta echar algún tipo de sustancia, también orgánica, que sea pues más seca. De hecho, hay veces que se compensa. Por ejemplo, si tú tienes un compost muy húmedo, lo puedes compensar con algunas hojas secas de los árboles, un poquito de serrín o algún tipo de producto que también puedas generar en tu casa y que sea más seco, ¿sabes? Entonces es importante ese balance. Y lo mismo pasa al contrario. Si vemos que el compost está muy seco, tendremos que echar algún producto que sea un poco más húmedo para que al final ni se apelmace ni sea totalmente ramas secas, hojas secas, ¿sabes? Sino que sea un poco mezcla, que vayas viendo que eso sí que se va mezclando, ¿vale? Es que al final estas cuestiones muchas veces es la experiencia las que te las da y
lo que dices tú, ¿no? Al final tienes que prestar atención al olor, tienes que prestar atención a ese apelmazamiento del material, porque entonces eso significa que hay mucha humedad. Entonces, poco a poco se va aprendiendo. No es una cosa que se sepa de la noche a la mañana, pero sí que es verdad que probando al final es como se avanzan todos estos proyectos, porque al final ninguno nacemos con todo sabido. Exacto, es la aventura del saber. Yo, por ejemplo, lo que he estudiado y lo que ya después de 2 años de observación y santa paciencia he observado en mi propia forma de compostar, ¿no? Hay 2 tipos, por lo menos en el terreno. En el primero, que tengo el recipiente, como tú dices, yo no soy manitas, todo se andará, pero en la compostera pongo todo lo orgánico que me suele sobrar, que es más bien poquísimo, la verdad, todo se ha dicho, algún resto de verdura, de hortaliza, ¿vale? Nunca he hecho nada de origen animal, eso es importante también, ¿no? Tenerlo en cuenta, por ejemplo, ni carne ni pescado, eso ya sería para un nivel muy elevado. Frutas no sirve todo, ¿verdad? También, Patricia, esto también te lo quería preguntar, lo que son cáscara de naranja, eso me has dicho que los cítricos no, ¿eso es correcto? Eso es una. Y sí, en ese tema yo sí que me gustaría puntualizar. El tema está en que si tú te haces un zumo por las mañanas todos los días y echas un montón de cáscaras, eso no va a funcionar, ¿vale? Pero si tú te haces el zumo los domingos, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿vale? O cada 15 días y echas algunas cáscaras, pueden ir funcionando. Es verdad que van a tardar más en descomponerse, ¿vale? Entonces lo ideal es buscar ese equilibrio para que de alguna manera no toda tu mezcla sea de cítricos, porque los cítricos sí que es verdad que cuesta más. Es igual que echas un pipo de un hueso de alguna fruta. A ver, por echarlos los puedes echar. El proceso de descomposición va a ser mucho más largo. Entonces tú cuando vayas obteniendo tu compost en suelo, me refiero ahora, estamos hablando del compost cuando tú lo tienes en un huerto, en una finca y tal, tú vas a ir sacando el producto por la parte de abajo de la compostera, porque la compostera, digamos que utilizamos en algún jardín o en huertas o fincas o similares, suele tener una tapa arriba por la que tú vas añadiendo tus restos de comida y tiene una compuerta en la parte inferior por la que tú vas sacando el compost ya preparado para la utilización como abono, ¿vale? Entonces, en ese compost que tú vas sacando, verás que de vez en cuando hay restos de comida que no se han acabado de descomponer. Bueno, pues es tan fácil como cogerlos y volverlos a echar por la parte de arriba de la compostera. Es decir, ahí, si echas muchos cítricos, te van a salir. Y luego, además, los cítricos tienen otro problema, es que acidifican la mezcla. Entonces, ahí hay que controlar ya el tema del pH. Por eso digo que si tú coges y tienes una mezcla más bien homogénea, sin abusar de nada, es como en nuestra dieta, ¿no? No hay que abusar de nada. Lo mismo pasa con el compost. Si tú abusas de algo, ese algo va a ser más difícil que siempre se descomponga, porque la historia de todo esto es que al final sea una mezcla de diferentes productos orgánicos. Entonces, es verdad que la parte de carne y pescado, pues es un poco como... No recomiendo, por ejemplo, yo echarla al principio porque es más difícil de descomponer, igual que las espinas del pescado. Pero eso no quita para que si tú llevas ya unos meses realizando este proceso de compostaje en tu hogar, o en tu finca, o en tu huerto, etcétera, pues no pruebes. Pues voy a echar un poco. Y así, pero echas un poco y pruebas, ¿no? Y dices, a ver cuánto tarda en descomponerse esto, porque como tú vas a ir sacando la materia orgánica por abajo, el abono ya preparado para su uso, vas a poder ver si realmente te están saliendo esos restos que tú has echado. Con lo cual, con el tiempo, vas aprendiendo lo que puedes echar y lo que no puedes echar, ¿vale? Y otro tema muy importante para que eso también se descomponga de la forma más adecuada posible es que en ese tipo de compostaje más de huertas o jardines y tal, es que airees el producto. Es decir, normalmente cuando compras una compostera te viene una especie de palo, lanza o similar que tú metes por arriba y te ayuda a airear el compost para mezclar un poco lo que va saliendo. Entonces, lo que has ido echando, lo mezcla. Y eso lo que te permite es que si está muy húmedo, si está muy seco, etcétera, que tú seas capaz de observarlo para que además de que entre aire y produzca esa descomposición aeróbica, es decir, con presencia de oxígeno, ¿vale? Sea más fácil que el proceso llegue a su fin, ¿vale? De una forma más óptima. Es verdad que eso, cuando tú aireas mucho,
puedes decir, es que estoy mezclando lo que ya podría sacar de la parte de abajo con lo nuevo. Claro, pero calcula qué prisa tienes en utilizar ese compost en un momento dado, porque no quiero decir que lo hagas siempre aireando todo, no. Es una cuestión de que al principio, cuando estamos empezando, a lo mejor la parte de abajo está más descompuesta y ayuda a que la parte de arriba empiece a descomponerse con más facilidad. Y una vez pasados 4, 5, 6 meses, podrás empezar a sacar el compost mucho más limpio ya en la parte de abajo. Pero es verdad que todo el proceso previo, el que has necesitado para que la primera vez obtengas el compost, que luego será más rutinario y con más periodicidad, pues sí que necesitas esa aireación para que todo se mezcle bien. Fabuloso, porque yo he tomado notas para ir perfeccionando este nivel, ¿no? Y pasar un poquito de la materia adelante, porque yo he hecho 2 tipos de cosas y supongo que muchos oyentes que a lo mejor que viven en el campo o lo que sea, los restos de poda no se pueden echar a la compostera esta que estamos hablando, ¿no? Más casera, por las ramas tardan mucho en biodegradarse, las hojas y tal, pero yo las he ido amontonando, yo no quemo, por supuesto, y hay mucha gente que lo cubre con grandes plásticos negros de estos para compostaje, ¿no? Específico. ¿Qué tipo de compostaje sería y cómo se hace? A ver, eso es un compostaje más de restos de podas. Está bien hecho así, porque realmente es un proceso que al final lleva bastante tiempo. Efectivamente, en una vermicompostera, en un balcón, por ejemplo, con lombrices, no es muy adecuado echar muchas ramas ni cosas de ese estilo. Puedes echar hojas o cosas como más fáciles, más finas, más, no sé, de alguna manera más ligeras, ¿no? Porque al final las lombrices trabajan mucho con lo que es el resto de comida, que es principalmente su alimento, el alimento porque tienen más afinidad, ¿vale? La poda, por ejemplo, en temas de jardines y huertos y tal, si tienes compostera, está muy bien que la tengas al lado, tapada, cubierta, porque al final, si os dais cuenta, cuando nosotros podamos, el volumen que ocupa eso es enorme. ¿Sabes? Nos llenaría la compostera en la primera poda, como quien dice. Entonces, si nosotros lo mantenemos al lado de la compostera y vamos observando lo que va pasando dentro de nuestra compostera, podemos ir añadiendo esas ramas y esos restos de poda que hemos ido generando, ¿vale? De nuestro mantenimiento del jardín o de la huerta. Lo podemos ir añadiendo porque es una forma también de darle un poquito de producto más seco para mezclarlo con todo el producto más húmedo que son nuestros restos de comida, ¿vale? Pero aún así, ya por sí solo, todos estos restos de poda, si se cubren y se mantienen de esa manera, también es un proceso que en sí mismo va a ayudar a que se descompongan. Lo que pasa es que es bastante largo porque no tiene esa aportación de humedad, bueno, pues que te da al final el resto de comida. O sea, al final, cuanto mayor sea la mezcla, más heterogénea, al principio va a ser, a lo mejor cuesta más que se vaya descomponiendo, pero unos elementos van a equilibrarse con los otros. Entonces, bueno, pues eso es interesante para que el compost sea más salga mejor, ¿no? Tenga, digamos, mejores componentes de cara a echarlo sobre los suelos, ¿no? Porque aporta mejores nutrientes y más equilibrados. Pero eso no quita para que también puedas compostar de forma independiente esa parte de los restos de poda, que llevará más tiempo por las ramas. Las ramas al final es un elemento que es gordo, entonces a la naturaleza en general le cuesta más descomponer, ¿no? O sea, pero eso caminando por el bosque también nos damos cuenta de que las hojas se van descomponiendo a los pies de los árboles y las ramas siguen ahí durante mucho más tiempo, ¿sabes? Entonces, bueno, sí. Es una cuestión que la naturaleza es sabia y ya hay muchas cosas que nos sirven a nuestro alrededor para fijarnos y saber en qué momento o qué procesos afectan a cada uno de los productos que podemos echar en una compostera. Pero lo importante es que si podemos mezclar productos tanto de la poda como de los restos de comida, va a ser en el caso del compostaje en huertos o en jardines y tal, el resultado va a ser muchísimo mejor, porque los nutrientes que van a aportar al suelo son mucho más equilibrados.
Bueno, es que es cuestión de observación, como tú dices, que la naturaleza tiene su ritmo de biodegradarlo todo, y si nos quedan al final pequeños palitos, pues luego para hacer fuego en el invierno. Todo sí, es aprovechable. lo que hemos dicho, si va saliendo el compost por la parte de abajo y vemos que hay cosas que no se han descompuesto todo lo necesario, que además pues a lo mejor echarlas al jardín puede quedar feo porque parece que estás echando ahí una cáscara de naranja o un hueso de una fruta, pues vuelves a echar a la compostera y ya les llegará su momento. Me refiero que tampoco se va a descomponer todo al mismo ritmo. Vamos a poder obtener abono que ya podemos utilizar y obtendremos algunas cosas que volvemos a echar y seguimos esperando. Por eso digo que es importante que haya equilibrio y que no estemos echando todo cáscaras de naranja o todo pipos de frutas o verduras, ¿no? Entonces un poco esa es la idea. Hombre, sí, en la parte del vermicompostaje, ahí que sí que nos centremos más en restos de comida, porque al final en un hogar, salvo algunas plantas, en un piso, salvo algunas plantas, no sueles tener tampoco unas superficies grandes de huerto y tal. Entonces eso no hay problema en echarlo, porque estamos hablando de pequeñas cantidades que van surgiendo y que te ayudan a equilibrar la mezcla. Pero sí que es verdad que en el tema de las lombrices lo más adecuado es echar los restos de comida. Seguiremos aprendiendo de compostaje contigo, porque esto da para un mundo, para un estilo de vida, porque incluso hay para el reciclaje, hay compostable, bueno, hay bioplásticos, hay un montón de cosas que son curiosas que podríamos analizar contigo, pero yo creo que con la información de hoy vamos servidos. Hombre, esa parte de los bioplásticos es ya más compleja, nos meteríamos ya en temas más de compostaje industrial. No es tan fácil para un hogar, que es lo que hoy estamos tratando, pues para que la gente que nos escucha pues se anime y que piense que esto es más fácil de lo que parece, y que no nos asuste el hecho de que podamos utilizar lombrices, o el hecho de que podamos hacerlo en un momento dado en el jardín, pues para obtener nuestro propio abono. Lo que hemos dicho es ser más autosuficientes y reducir pues lo que estamos llevando ahora mismo a los contenedores. Nos daríamos menos paseos, seguro, hasta el contenedor. Bueno, y además, como tú dices, la autosuficiencia, la observación, la paciencia, dejar que la naturaleza siga su curso, el dejar todo en vez del concepto residuo, ¿no? En esa economía circular, en ese círculo perfecto. De todo eso seguiremos aprendiendo contigo en el próximo programa, o en el que tú puedas, que sé que estás muy liada y muy requerida. Así bueno, que yo sabes que estoy encantada de hacerte un huequecito, y bueno, solo quería dejar también un mensajito, que es que todo esto que hemos comentado, imaginaos si tenemos niños en casa, todo lo que aprenden. Es que ellos lo observan y ellos se preocupan. O sea que también lo dejo ahí como un punto de educación. Ahí me quería meter yo en el siguiente programa también, porque los niños son partícipes de todo, y enseñarles esos valores desde chiquititos vamos a conseguir, pues eso, que tengan otro concepto, ¿no? De que no exista la basura. Eso ya es, vamos, la educación, todo es educación, en realidad. Muchísimas gracias, Patricia, por tu tiempo y tu conocimiento. Nada, muchas gracias a ti, Soledad, por invitarme de nuevo al programa, y nada, cuando busquemos otro hueco seguimos hablando. Claro que sí, un abrazo fuerte, Patricia. Lo mismo digo, hasta luego.